¿Qué tal, amigos? El Salmo 7 comienza diciendo: Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen. Eh, y lo primero que hay que resaltar es que David en este Salmo, repito, el número 7, Dios le pide a Dios o establece esa relación con Dios, ¿no? Primero dice Jehová, que es el Dios del pacto, y Dios mío lo hace personal, ¿sí? Y él le dice: yo siempre he confiado, descansado en ti, y ahora necesito tu ayuda. Sálvame de los que me persiguen y líbrame. Y hace una metáfora muy, muy típica de David, porque David, acuérdense que era pastor, dice: no sea que desgarren mi alma, cual león, versículo 2, y destrocen sin que haya quien me libre. Era lo que él habitualmente veía, ¿no? O había visto, que los leones atacaban el rebaño y que si no estaba el pastor que protegía la oveja, podían hacer con ella lo que quisieran, ¿no? Entonces por eso le pide a Dios que obre. En el versículo 3 dice: Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado. Y acá David es como que se expone delante de Dios y le dice: Dios, mira, si realmente existe maldad en mí, ¿sí? Si realmente lo que ellos dicen es cierto, yo me expongo tranquilamente a tu juicio. Observen la frase, ¿no? Sí, 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 dice, ¿no? Varias veces. Y, ¿Y de qué lo acusaban? Es de que había defraudado a aquel que confiaba en él. Eso lo dice el versículo 4. Y dice: y si esto es cierto, si esto fuera cierto, dice el versículo 5, dice: persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Y yo quiero acá mostrarles algo, ¿no? Él dice: acepto el castigo que tú decidas, Dios, pero al final dice: y mi honra ponga en el polvo. Él claramente dice que yo sea castigado, pero como él estaba identificado con Dios, me encanta que diga mi honra, porque diciendo: no mereces que tu nombre sea deshonrado, porque si yo hice el error, si yo cometí el error, yo acepto el castigo, ¿sí? Versículo 6. Levántate, oh Jehová, en tu ira, dice: álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Él le dice a Dios: Dios, yo sé que soy inocente, pero me expongo a tu juicio, y si es así, yo te pido, demuéstralo, ¿no? Levántate, actúa, defiéndeme, sería la palabra, ¿no? Y después, versículo 7, exalza la posición de Dios como juez. Fíjense que dice 7 y 8, ¿no? Dice: te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentarte en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Él dice: yo sé que en el futuro tú eres el juez justo, que en un momento se va a sentar delante de todos los pueblos y va a establecer justicia como corresponde. Pero eso dice, observen que dice, dice juzgará. Pero después en el versículo 8 dice: júzgame. O sea, yo me pongo ahora a tu juicio, no quiero esperar el futuro, yo ahora estoy delante tuyo. Y establece un juicio de acuerdo a lo que yo haya hecho. Observen que dice: conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Él dice: yo sé que puedo plantarme delante tuyo, no porque yo sea perfecto, pero en este caso puntual es sobre lo que ellos me acusan, ¿sí? Y acá me encanta lo que va a empezar a decir, ¿no? Va a empezar a hablar de la justicia de Dios y de Dios como juez. Y él dice dos aspectos de la justicia que a veces nos olvidamos, ¿no? Dice: por un lado es: fenezca ahora la maldad de los inicuos. El versículo 9 es: castiga al pecador, si lo quieren en palabras más sencillas, mas establece al justo, bendice a aquel que es inocente. Y después, ¿quién es que la autoridad para hacerlo? Y lo dice el versículo 9: porque el Dios justo. Y después dice que su juicio es perfecto. ¿Por qué dice? Porque prueba la mente, los razonamientos, y el corazón, las intenciones. Así que paremos un segundo acá, para ir más despacito, ¿no? Él dice: yo sé, Dios, yo tengo un problema ahora, la gente está hablando de mí, me expongo a tu juicio, Dios, porque yo sé que tú vas a juzgar en el futuro, pero quiero que ahora me juzgues a mí. Y dice: y yo sé que tu justicia tiene los dos aspectos bien claros: castigas al pecador y salvas, establece, a aquel que es inocente. Porque tú eres justo, no cambias, y conoces realmente las motivaciones. Cuando él dice esto, versículo 10 dice: mi escudo es Dios. Dice que salva a los rectos de corazón. Si él miraba a sus enemigos, quizás tenían ejércitos, soldados, pero él dice: yo tengo el que me defiende, y el que me defiende realmente es Dios. Versículo 11. Dios es justo.
y Dios está irado contra el impío todos los días. Y acá, amigos que están del otro lado, ¿no? Yo quiero que lean y que vean que David le pide justicia por un caso particular, pero ahora se hace universal el problema y dice esto, dice, Dios es justo y siempre está irado contra el pecador, contra el impío, contra el que rompe sus leyes. Pero en medio de esto hay una posibilidad de perdón. Dice, si no se arrepiente. Ahí le está dando la posibilidad, le está dando la posibilidad de que cambie el pecador de su condición y que se vuelva a Dios. Pero aquellos que en la sociedad creen que Dios se ha olvidado, que Dios no va a establecer justicia, observen lo que dice. Él afilará su espada, Dios, armado tiene ya su arco y lo ha preparado, versículo 12. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Qué está diciendo? Que Dios ya está preparado, que Dios ya tiene el castigo definido y que el castigo no es un castigo común porque dice armas de fuego. Ahora, ¿a dónde lo lleva el mal al pecador? Versículo 14. Dice, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¿Qué está diciendo? Que va a seguir surgiendo del corazón del malo el pecado. Versículo 15. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que él hizo caerá. Es la justicia de Dios. Lo que él sembró lo va a cosechar. Lo que preparó para los demás va a ser su propia condena. Versículo 16 confirma esto, dice, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Pero al final dice esto, miren, ¿y cómo frena David esto? ¿Cómo? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Él sabe que Dios lo va a reivindicar. Por lo tanto, en medio de la situación, eleva una alabanza a Dios. Y la alabanza frena ese sentimiento de angustia que tenía, porque sabe que Dios va a obrar. Pero quiero reflexionar un segundo nomás. Volvamos al concepto que está en el versículo 12. Si no se arrepiente, Dios ya tiene armado su arco. Así que estás del otro lado, si estás lejos de Dios, si crees que Dios se ha olvidado, Dios tiene su justicia preparada. Pero tenés una oportunidad, arrepentite, cree en Jesucristo y Dios te puede perdonar. Que el Señor los bendiga.